Capítulo 12. Llamado por Dios. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Romanos 11:29. Muchos sentirán que el simple pensamiento de que uno puede desviarse del plan de Dios, aunque sea hacia cosas aparentemente buenas o divinas, es algo terrorífico. Es una reacción comprensible, pero recuerda que no somos llamados al miedo de fallar o de ser castigados, sino al temor de Dios. El temor del Señor nos mantiene dentro del consejo de aquel de que se dijo: tus oídos oirán detrás de ti estas palabras. Este es el camino, anden en él, ya sea que vayan a la derecha o a la izquierda. Isaías 30:21. Así que enfoquémonos en el problema de cómo reconocer nuestro lugar como constructores de la casa diseñada por Dios. Primero, ¿has buscado a Dios con sinceridad? Cuando te preguntan si estás cumpliendo con tu cometido, puede que pienses: me gustaría hacerlo, pero no sé lo que he sido llamado a hacer. Puede que haya varias razones para esto. La primera pregunta para hacerte a ti mismo es: ¿has buscado a Dios sinceramente? Se nos dice que Dios recompensa a los que le buscan diligentemente y en fe. Lee Hebreos 11:6, no a aquellos que lo buscan casualmente, en asombro o duda. Si alguien busca a Dios con sinceridad, esperando una respuesta, se le mostrará el motivo por el que fue puesto en la tierra. Después de ser salvo en la fraternidad de mi colegio, en la Universidad Purdue, empecé a buscar de inmediato el deseo de Dios para mi vida. Era estudiante de ingeniería y trabajaba de semestre en semestre en IBM. Una de las cosas que me motivó a encontrar mi llamado, más allá de un simple deseo de obedecer a Dios, fue algo que sucedió unos meses después de yo ser salvo. Estaba en una oficina con unos 8 o 10 ingenieros, celebrando el 38º año de servicio de un hombre en aquella compañía. Estábamos conversando, y el hombre nos dijo: he odiado venir a trabajar cada día de esos 38 años. Todos asintieron o se rieron, excepto yo. Yo estaba en shock. Siendo un novato entre esos profesionales veteranos, me preguntaba por qué nadie hacía comentario alguno, así que espeté: ¿por qué has hecho esto por 38 años si lo odiabas? Me miró y dijo: es un trabajo. Yo también había empezado a sentir aversión al trabajo. Mi papá era un ingeniero y me había dicho que era una buena profesión, segura y bien pagada. Pero ese encuentro hizo que cambiara mi perspectiva. Pensé: no hay dinero, seguridad o lo que sea que me vaya a alejar de mi razón para estar en la tierra. Me prometí justo ahí que encontraría lo que soy llamado a hacer, así como el paso siguiente a dar para avanzar hacia ello. He aprendido que Dios te dará una noción general del llamado de tu vida si lo buscas temprano en tu caminar con Él. En otras palabras, te mostrará el final desde el principio. Cuando niño, a José se le reveló que sería un gran líder, e incluso su padre y sus hermanos le servirían. Esto no se cumplió hasta que pasaron muchos años. Moisés supo que guiaría a Israel al menos unos 40 años antes de que llegara su momento. A David se le mostró que sería rey mientras era un niñito que cuidaba de las ovejas. Pasaron años antes de que se convirtiera en el gobernante de Israel. Y la lista sigue. Mis planes eran terminar mi ingeniería en Purdue, hacer el máster en Harvard y llegar a un alto grado de administración en la Corporación América. Me casaría y tendría varias vacaciones al año. Y le daría a Dios el 10% de todo lo que ganara. Esa era mi idea de servirle a Él. Mientras más buscaba a Dios, más atraído me sentía hacia el ministerio. No me gustaba la idea en verdad, pero era lo bastante listo para saber que obedeciendo a Dios encontraría plenitud y satisfacción. Una vez que hice el compromiso de obedecerlo, sin importar qué, Dios empezó a mostrarme un cuadro general de lo que me había llamado a hacer. A principios de los años 80, Dios ya me había mostrado que un día yo influiría a muchas naciones con la palabra de Dios, siempre que me mantuviera en obediencia a Él.
No tengo que decir que eso me dejó estupefacto. No veía forma de que eso se cumpliera. Yo era un chico de pueblo que no conocía a nadie importante en el Ministerio Nacional e Internacional. De la misma forma que en el ejemplo de José o David, Dios nos mostrará el resultado final, pero no todos los pasos para alcanzarlo. Esto nos mantiene dentro de la fe y no del razonamiento. Tenemos que obedecer lo que Él nos mande y movernos en esa dirección. A menudo, sin embargo, nuestro siguiente paso puede dar la impresión de que nos estamos moviendo en la dirección opuesta. Ser vendido como esclavo y permanecer en esa condición 10 años después de haber recibido un sueño de liderazgo, como en el caso de José, no es lo que llamaríamos un paso lógico. Es por eso que se nos manda: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Proverbios 3, del 5 al 6. Unos meses después, durante mi último año en el colegio, me quedé en la casa de mi fraternidad mientras el resto de los estudiantes regresaba a sus casas para un descanso de 4 días por acción de gracias. Ayuné y oré, buscando la guía de Dios y su voluntad para mi vida. Un par de meses más tarde recibí la dirección del paso siguiente y parecía totalmente opuesto a la dirección natural hacia el ministerio. Me parecía lógico acudir a una escuela bíblica, pero el Señor me mostró que debía hacer una entrevista para una posición como ingeniero. Es por eso que Dios nos dice que no confiemos en nuestro propio entendimiento. Me entrevisté con muchas compañías en nuestro campus y casi de inmediato comprendí que debía trabajar para Rockwell Corporation en Dallas, Texas. Esto no tenía ningún sentido, porque no había escuelas bíblicas en Dallas que yo supiera. Tuve 13 ofertas de trabajo en otras ciudades, algunas de las cuales tenían seminarios, y cada una de ellas me ofreció más dinero que Rockwell. Sin embargo, me limité a obedecer. Una vez que llegué a Dallas, entré a una iglesia y el Señor me mostró que debía plantarme allí. Fue en esa iglesia que crecí en el servicio, lo cual fue el principio del camino que me trajo al lugar en el que estoy ahora.